Grabar. Bien, le decía a Guillermo, muy buena pregunta. Sí, justamente la historia principal es la que hablan del personaje. ¿Por qué? Porque no es la historia del narrador. El narrador no, a menos que el narrador sea como muchas veces en estas historias, eh, esto ocurre generalmente con los periodistas, ¿no? En donde el periodista trata de ser el protagonista, tipo Carlos Vera. Carlos Vera podrá entrevistar a cualquier personaje de la política, pero el personaje principal es él, ¿no? Siempre es él en relación a los otros. Pero cuando estamos haciendo un documental, ¿no? Y estamos narrando sobre un personaje, la historia es de ese personaje. Las cosas que hacen avanzar a la historia es la del personaje, ¿no? Entonces, ojo también con eso, no, muchas veces no confundir reportaje con un documental, ¿no? Reportaje es más periodístico, que es lo que hacen los periodistas y están en primera persona y aparecen. Pero un documental justamente es eso. Hay, por ejemplo, estos famosos documentales históricos, ¿no? La vida de Churchill, por ejemplo, ¿no? El personaje, de pronto sí hay filmaciones, pero hay otros personajes donde de pronto no hay ni una foto del personaje y nos narran una historia súper interesante de ese personaje. Entonces, la historia es eso, es del personaje, es quien hace avanzar la historia, a pesar de que pueden eso participar mucha gente hablando y eso, pero la historia es del personaje. Y es importante tu pregunta porque en el documental, justamente, lo que hace avanzar a la historia y le complejiza son justamente los personajes. Y muchas veces no tenemos un solo personaje. Puede haber, sí, historias documentales en donde hablamos de un solo personaje, pero pueden haber personajes, como les decía, que puede ser toda una comunidad, ¿no? Personajes que puede ser todo un barrio, ¿no? En donde nosotros vamos narrando las características de ciertas personas que nos van denotando cómo es ese barrio, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, eh, bueno, ahí sí les iba a poner el ejemplo de Ciudad de Dios, ¿no? Pero no, Ciudad de Dios sí hay este personaje que es el personaje principal es el fotógrafo, ¿no? A pesar de que él comienza a narrar las historias de los diferentes bandidos de la barriada, ¿no? Pero bueno, ahí el personaje principal es el fotógrafo, ¿no? El que narra la historia de los diferentes personajes y cómo él metido en ese barrio marginal, lleno de delincuencia y todo, pudo superar y dedicarse a la fotografía. Además, Ciudad de Dios está basada en una historia real de un fotógrafo que efectivamente salió de esos barrios marginales y se dedicó a la fotografía. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Un otro comentario que quisieran hacer con respecto al personaje o a la construcción del personaje? Bien, eh, sigamos. Es importante que nosotros entendamos que cuando construimos el argumento, que yo les decía, el argumento un poco responde a la pregunta de por qué pasan las cosas en la historia, ¿no? Muchas veces todos los por qué que respondemos en la pregunta no están en la película, pero a nosotros nos ayuda a entender qué pasa en la historia. Nosotros como guionistas tenemos que saber muy bien qué pasa con la historia. Igual, en la construcción del personaje, no todo lo que nosotros construimos del personaje está en la película, sino ciertas cosas nos ayudan a entender
y a caracterizar al personaje. Por eso el ejemplo del ciudadano Kane, porque hay cosas, matices como eso, el haberle arrancado de su comunidad, el haberle arrancado tan niño de su madre o su madre toma la decisión por bien hacer de mandarlo a estudiar en otro lado, que tenga un tutor que lo forme y todo eso, cuando de pronto no era la decisión que ese niño o ese muchacho quería. Y esto causa justamente problemas, traumas, ¿no? Que se van desarrollando a lo largo de la historia. Fíjense en que es bien interesante que esa falta de amor que tiene él desde niño, ¿no? Con ese desarraigo, hace que él de adulto no desarrolle una relación, digamos, marital compleja, ni con la esposa ni con la amante. O sea, es una especie de mal querido, ¿no? Este personaje, ¿no? Por sus propias limitaciones que le hacen que no sea un ser, no sé, completo, íntegro, sino que tiene muchos traumas. Es un personaje bien interesante. Puede tener toda la plata del mundo, pero tiene un montón de taras, de traumas, y eso lo hace justamente interesante. ¿No? Entonces, cuando ustedes ya trabajen sus historias, que es lo de la segunda parte que vamos a pasar ya a ver sus historias, es eso, traten de desarrollar historias que sean complejas, ¿no? ¿Por qué es importante el argumento? Porque, como les decía, es el corazón de su historia. En el argumento, ustedes van justamente ya a desarrollar el personaje. En el argumento, ustedes tienen que tener claro cuál es su personaje. No, no solo uno, pueden ser varios personajes. O como en el caso de los compañeros que están haciendo un guión de documental o un falso guión de documental, son varios personajes. Entonces, ustedes eso, tienen que saber el perfil de cada uno de los personajes, desarrollarlo. ¿No? Eso les va a dar un montón de elementos para la historia mismo, para desarrollar la historia. Tienen que saber cómo se comportan los personajes, qué es lo que un poco en la intimidad quieren, cuál es su relación familiar, cómo se llevan. ¿No? Hay veces que entre los hermanos hay eso, disputas, intereses, ¿no? Entonces, todas esas cosas, resentimientos, todas esas cosas que es lo complejo de la vida, uno tiene que aprender a poner en sus personajes, ¿no? Eso es una historia interesante. Entonces, sí nos vamos a detener en esta parte, en la construcción del argumento, la construcción de los personajes y la escaleta. Como les digo, si ustedes comienzan a desarrollar estos tres momentos con historias sólidas, con personajes creíbles, que digamos no hacer una caricatura de personaje, sino un personaje complejo, ¿no? Con el cual inclusive se pueda discutir. No recuerdo bien, creo que es Dostoyevsky, era uno de los escritores que hasta dialogaba con sus personajes, ¿no? Entonces, son muchas veces cosas complejas, pero que hacen que sus personajes sean realmente extraordinarios, ¿no? Y la escaleta, que un poco del argumento nosotros sacamos la escaleta, ¿no? Y la escaleta nos va a permitir a nosotros en la historia justamente desarrollar la famosa curva dramática, saber si nuestra historia está siendo interesante o no, o si lo que vamos justamente a desarrollar es una historia interesante o no. Entonces, es preferible cambiar la escaleta que cambiar todo un guión. Bien, preguntas hasta aquí, algún comentario, sugerencias. No, entonces vamos a ver sus argumentos. ¿Quién quiere presentar? ¿Quién tiene avanzados sus argumentos que quisieran compartir, comentarnos? Y otra cosa, ¿cierto? Miren, este trabajo de guión muchas veces sí es complejo. Yo sé que muchas veces tenemos otras tareas, otras cosas, pero
Si uno no comienza eso, a escribir, a darle tiempito a esto, nunca se lo va a hacer. O sea, yo creo que es importante hacerlo en su momento. Las historias después a veces ya nos sobrepasan o se nos caducan, digamos, la intencionalidad a nosotros mismos. Mercy, por favor, le escuchamos. Sí, quisiera compartir mi argumento porque tengo muchas dudas sobre lo que escribí, entonces sí quisiera leerlo. Ya. ¿Quiere compartirlo o Sí, quiere? sí, si quiere lo comparto desde aquí, desde mi computadora. Ya. Ya le puse ahí para que pueda compartirlo, por favor. Ya, un ratito. Mm, mm, Ya. Entonces, estaría desde acá. ¿Sí se ve ahí? Sí, sí, sí lo vemos. Ya. Argumento. La película empieza con una niña de 4 años trepando hasta el techo de su casa para empezar a recorrerlo, mirando a través de las grietas las habitaciones. Lo que ve es un día cotidiano en la vida de su familia, compuesta hasta ese momento por sus padres y su hermano mayor. En la radio suena una canción, Al vaso penas. Su padre está fuera de la casa reparando algo, dando martillazos. Sus expresiones son de rabia y eso provoca que un martillazo exagerado rompa el material que estaba clavando. Su madre está sentada en la cocina contando dinero con un cuaderno al lado en el que hace cuentas y escribe notas. Por sus gestos podemos entender que hay problemas. Su hermano adolescente en su habitación saca una caja de zapatos de debajo de la cama y se desabrocha el pantalón. De pronto se siente observado y levanta bruscamente la mirada encontrando los ojos de la niña. La música se detiene abruptamente, se corta la escena. En esta escena quiero representar el adultocentrismo, ese pensamiento de que los niños no se dan cuenta de nada, no saben nada o es posible engañarlos con cualquier historia en contraposición con la curiosidad gigante de la infancia. Se puede ver el paso del tiempo en la fachada de la casa. El clima pasa de nublado a intensamente soleado y los colores cambian. La cámara gira hacia la calle por donde llega un auto se estaciona al frente de la casa donde Mariela, ya adolescente, está sentada en un macetero de la vereda mirando al piso como buscando algo. En sus manos tiene una muñeca tipo Barbie a la que le falta un zapato y tiene una media rota, referencia al cuento La muchacha de la media rota. El parabrisas del auto rebota los rayos del sol hacia Mariela, provocando que ella lo mire. Del auto se baja una mujer con tez y facciones similares a las de ella. No se podría decir que son familia, pero no se ve como una persona muy distinta, excepto por su vestuario. Mariela es pequeña, algo gorda, trae un peinado despreocupado y nada que delate vanidad o coquetería. La mujer es solo un poco más alta que Mariela. Su cuerpo, aunque no es demasiado curvilíneo, está resaltado por su ropa, que lo hace ver provocador. Tiene el cabello suelto y la cara bastante maquillada. La mujer baja del auto y saca la maleta de la parte de atrás. Va hacia Mariela, que se ha puesto de pie cerca de la puerta de su casa. Bota la maleta, que parece muy pesada, y esta cae golpeando un poco las plantas de la jardinera, que son de la madre de Mariela. El hombre intenta ayudar, pero llega tarde. La mujer se para de espaldas a la puerta y le agradece por haberla traído dándole un beso y deteniendo su avance hacia la puerta. Se despide de él y se queda firme hasta verlo marcharse en su auto. Mariela mira a la mujer con curiosidad, como si hubiera encontrado algo que le interese después de mucho tiempo, y se sorprende todavía más cuando ésta toca el timbre de su casa. La mujer, incómoda por la mirada, gira a verla y está a punto de decirle algo cuando la madre de Mariela abre la puerta y le hace pasar. Son dos personajes que nunca llegan a rozarse y que son una misma, no en sentido literal, sino en la continuidad de una vida marcada por secuelas, hiposexualización e hipersexualización. La primera desea lo que la segunda tiene y no se atreve a ir hacia allá, y la segunda se asfixia en eso.
En la siguiente escena, la familia, ahora conformada por los padres de Mariela, ella y su hermano menor, comen mientras los adultos hablan de lo bien que se acomodó la nueva vecina en el cuarto del hermano mayor, que se ha ido a estudiar a otro lugar. Esta es una habitación que de alguna forma se encuentra un poco apartada de la casa, aun cuando está en el mismo piso. Incluso puede tener una leve elevación que haga que se necesiten unas pocas escaleras para llegar a la puerta, pero desde el techo se puede observar en el mismo nivel que las demás. También hablan de lo rara que es y dan a entender que la dejan vivir ahí solo porque necesitan el dinero. Mariela se levanta diciendo que va al baño, pero va hacia la habitación de la nueva vecina. Ahí se puede notar el diseño que hace que esa habitación se vea diferente y distante de las otras. Se queda contemplando la puerta cerrada y se recuerda a sí misma mirando a su hermano salir con su maleta, dejando atrás una habitación vacía y desgastada. Este cortometraje plantea la casa como una metáfora del cuerpo de Mariela. Toda la casa tiene una decoración uniforme, austera, quedan vestigios de algo de esfuerzo por decorar. También resalta la limpieza. Hacia la habitación de la nueva vecina, el ambiente se torna más lúgubre y algo descuidado, casi sucio. Mariela trepa el techo mientras escuchan las voces de los vecinos hablando de la mujer y criticando también a los padres de Mariela por haberla dejado vivir ahí. A medida que va subiendo, se da cuenta de lo distinto que es su cuerpo en comparación con la última vez que subió y la facilidad con la que ahora puede subir, pero la dificultad para entrar al tumbado. Logra entrar y recorre con la mirada los espacios de la casa como recuperando la curiosidad. Llega a la habitación ahora ocupada por la mujer. Se conmueve con lo diferente que se ve. Parece otro mundo. Una habitación donde cabe todo. En una esquina una pequeña cocina, en otra el baño, en otra la cama, un espejo y un pequeño escritorio. Con el paso de los días la habitación se vuelve más colorida y bonita. Se ve la vida de la mujer a través de los ojos de Mariela y a su vez ella en su habitación la imita. La mujer como representación de las figuras del espectáculo, idealizadas y deseadas en forma, pero totalmente desconocidas en el fondo. Figuras que muchas veces maternan o paternan de alguna forma a los niños y adolescentes que no encuentran confianza en lo cercano para compartir sus miedos o dudas más profundas. Aunque la presencia de esta mujer desencadena la curiosidad de Mariela y ésta se vuelve observadora e imitadora de su vida, nunca consigue realmente acercarse. Lo que Mariela ve a través de la grieta del tumbado es la vida de una mujer pobre que intenta ser actriz o modelo. Se miran situaciones en un rango de emociones muy amplio. Bailes, autoexploración, masturbación, ensayos, trabajo de la casa como cocinar, limpiar, contar su dinero, llorar, estar enferma, escribir un diario. Me gustaría poner una referencia a Desayuno en Tiffany's con la mujer tocando la guitarra y cantando. Esto también ayudaría a poner en duda su moral. Esto último es algo que el cortometraje nunca aclarará. Varias veces será vista llegando en diferentes autos con diferentes hombres. Su vestuario rozará siempre la línea de lo vulgar o atrevido, de modo que al ver en la escena final una especie de triunfo quede también la duda de cómo logró conseguirlo. En las ocasiones que la mujer y Mariela estén cerca, la mujer no le pondrá atención y la identificará como una persona más del barrio que la mira mucho, que la juzga y la evitará. A través de este vínculo y de los vínculos entre las mujeres de esta historia, quiero representar la negación de compartir la propia experiencia, sobre todo sexoafectiva, con otras mujeres, por miedo a ser juzgada o en el caso de compartirla con menores, por miedo a dar un mal ejemplo. La necesidad de hablar de lo que está fuera desde la superioridad moral, chisme, pero no de hablar de uno mismo cuando se trata de situaciones incómodas, anulando así la posibilidad de compartir el conocimiento aprendido a través de la experiencia propia desde la vulnerabilidad, tomando distancia y construyendo vínculos superficiales. Desde el techo mira también a sus padres y escucha una conversación. Ahí sería Mariela. Desde el techo mira también a sus padres y escucha una conversación que tienen sobre ella. Dicen que ella es una adolescente y hay que cuidarla de los malos ejemplos. Después de eso, en el desayuno, el padre, en un intento desatinado y carente de tacto, pretende alertar a Mariela, darle ejemplos sobre lo que debe o no hacer una mujer, ahora que ella ya creció, y utiliza a la vecina como mal ejemplo. Y dice que todas las mujeres que hayan conocido más de un hombre son putas.
Esto provoca una situación tensa en la que todos los presentes intentan escapar de la incomodidad. El hermano menor con una risa nerviosa, la madre con un leve intento de confrontación en la mirada que termina en escapar hacia la cocina, el padre tratando de continuar masticando su comida y sostenerse en ello. Mariela, en cambio, ha recibido la frase como una sentencia, consciente de lo que le hizo su hermano. En esta escena se representa a los padres y a los vecinos como la sociedad que está pendiente de lo espectacular en lugar de girar la vista hacia quienes están siendo vulnerados y que además dicta sentencias sobre lo que es correcto y lo que no, creyendo que lo saben o lo entienden todo, pero perdiendo la posibilidad de hacer preguntas y permitir la participación de aquellos a quienes están guiando. Mariela se siente en el techo y al saberse no pura, dice que ser como la vecina no está tan mal y canta cosas que le ha escuchado decir. La vecina se va tan repentinamente como llegó, dejando un vacío en la vida de Mariela, quien intenta recuperar las emociones que antes encontraba en observarla, acercándose cada vez más a la habitación. En este punto se puede apreciar que el vestuario y la forma en la que Mariela se arregla han cambiado bastante. Sus padres y su hermano menor juegan en la sala y ella pasa de largo. Entra a la habitación y la recorre como reencontrándose con una parte de ella que se quedó estancada en el pasado. Contempla la habitación. Entre los vestigios que han quedado hay dolor, pero también un nuevo espacio con colores y posibilidades que parece poder disfrutar. Se ve, se ven en ella comportamientos parecidos a los de la mujer. Después Mariela se asoma por la ventana y ve a unos hombres colocando una valla publicitaria en la que resalta la cara sonriente de la mujer. Esta escena final representa a Mariela abrazando totalmente la influencia de este personaje externo al entorno familiar, debido a que ha sido quien indirectamente le ha ayudado a explorarse y expresarse, haciendo que el contacto con sus personas cercanas se vuelva distante y menos importante. Quiero representar la conquista de un territorio, pero también la vulnerabilidad de recorrer este sin una compañía real, cercana, que cuide su camino. Y hasta ahí está. Bien, ¿cuáles eran las preguntas o los comentarios que tenías? ¿Sí se escucha? Creo, sí, sí, Ya. sí. No me queda claro si todo lo que pongo en el argumento va ahí. Por ejemplo, hay algunas dudas, hay algunas cosas que explico para qué están. ¿Esas explicaciones entran dentro del argumento también o solamente la narración de lo que sucede? ¿O No, no es así del todo? a ver, esas explicaciones tienen que estar graficadas. O sea, tienen que estar graficadas ya sea por el personaje o ya sea por situaciones que marquen eso. O sea, por ejemplo, tú pones aquí, también resalta la limpieza hacia la habitación de la nueva vecina. El ambiente se torna más lúgubre y algo descuidado, casi sucio. Entonces, por ejemplo, resalta la limpieza. Son acciones, acciones dramáticas que tienen que ver con eso. Por ejemplo, no sé, limpiar la habitación o cosas descuidadas, ¿no? Basura botada pero tienen que verse todas esas cosas en acciones, no, no solo acciones físicas, sino acciones dramáticas. Todo Ok. lo que tú estás marcando que quieres reflejar, tienes que pensarlo en acciones dramáticas y de tus personajes, ¿no? O sea, eso mismo, por ejemplo, el personaje que admira al otro personaje, y chévere, me gusta esa parte que, pues, que no, no hay un contacto físico, digamos, entre las dos, pero de pronto si la chica Mariela le imita ciertas cosas de la vecina, ¿me entiendes? Ujú. Eso ya vas marcando. Siempre hay que pensar en ese tipo de acciones que te están demostrando, te están diciendo algo. Y en el argumento está bien, o sea, yo ahí no te criticaría, sino que al contrario, o sea, uno a veces de eso no puede expresar en ese momento, pero tiene la intencionalidad de,
de decir algo con respecto al personaje o marcar determinada situación. Entonces está bien eso que has hecho tú, que se lo escriba. Pero después un siguiente paso sería pensar cómo eso que tú escribiste como una reflexión, como una referencia que quieres ponerlo ahí, lo ejecutas en acciones, lo ejecutas en imágenes. ¿Sí? Un Ya, poco, ese es el trabajo del argumento. Justamente, el argumento viene de argumentar. ¿Y cómo argumento yo esa situación? ¿Sí? Tienes que reflejar en acciones con los personajes, muchas veces no externas, sino del propio personaje que refleje eso que tú quieres marcar. listo. Esta historia me gusta mucho porque es una historia muy compleja y que tú la estás ahorita construyendo de una forma chévere, muy creativa, ¿no? Y justamente marcando esas situaciones que se dan hasta ahora, ¿no? Es increíble cómo en nuestra sociedad que se supone que estamos siglo XXI y que hay muchas cosas sobreentendidas, hay muchos complejos, muchas taras sociales que todavía no se superan, ¿no? Entonces me parece bien chévere tu historia. Bien, Gracias, Rafael, voy a trabajar en eso. ¿alguien más quisiera comentar algo de la historia de Mercy, por favor? ¿Algún comentario, alguna sugerencia que quieran dar o alguna pregunta también? Sí, Paul, por favor. Sí, tengo ahí una duda. Justo lo que mencionaste de las acciones dramáticas. Entonces, para entenderle esto, yo lo estoy relacionando en la creación de relatos en la literatura, donde te dicen o te sugieren que hay que mostrar antes que contar. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir que un hombre se arrepintió, decir que un hombre quedó callado, lloró y abrazó a la persona a la que le pidió perdón, algo así, ¿no? Sí, esas son acciones dramáticas, justamente. No, eso es una acción dramática. Un poco el ejemplo que yo les ponía, una acción dramática no confundir muchas veces con acción física. Puede ser una discusión de pareja en donde el tipo está en silla de ruedas y es un tipo mayor, la mujer es más joven, ¿no? Discuten y el tipo le comienza a dar un paro cardíaco, le pide las pastillas a la mujer y la mujer solo le queda viendo. Eso es una acción dramática. Sí, simplemente sin moverse, sin hacer nada, está haciendo una acción dramática. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a descubrir y construir en nuestras historias. Construir acciones más que justamente lo que tú planteas o lo que muchas veces dicen en los textos, no describir, sino hacer. O sea, marcar la acción dramática que te dice mucho más. Y tomemos en cuenta que nosotros trabajamos con personajes, no solo en la ficción con actores, sino que en la realidad trabajamos con personajes. Cuando hacemos un documental, estamos trabajando con personajes en donde nosotros queremos también eso, reflejar qué están haciendo nuestros personajes. ¿No? Es muy, por eso muchas veces el documental nos enseña mucho para después trabajar ficción porque uno observando a la gente, observando las cosas que hacen, de pronto queremos narrar, bueno, yo me he manejado más en cuestiones de documentales sobre arte y cultura, pero digo, por ejemplo, un mecánico que le vemos en un torno afilando una pieza, de pronto se llega a lastimar o le llega a pasar algo y, y la forma como reacciona frente a eso nos va a marcar mucho, ¿no? O sea, de pronto alguien dice, wow, pero otra gente puede reaccionar de una forma, de una forma, sí, no hay problema, es que se tiene que reaccionar. Puede reaccionar de una forma mucho más violenta. Entonces, esa reacción violenta nos puede marcar muchas cosas,
¿sí? Entonces, es las reacciones o la forma de comportarse lo que nos va marcando esa acción dramática y nos va definiendo al personaje. Fíjense en algo que, bueno, que es importante. La acción, la acción que realiza nos va definiendo el personaje. Por eso es importante que cuando nosotros hacemos el perfil del personaje, ponemos que es violento, ponemos que es tranquilo. Eso lo tenemos que ejecutar en acciones, eso se tiene que ver en las acciones, pero no en cualquier acción, sino en las acciones que tienen que ver con nuestras historias, con lo que está haciendo el personaje en nuestra historia. Bien, creo que ya siendo las 8 ya algunos compañeros ya se han tenido que retirar. Entonces, quedemos hasta ahí para mañana. Lo que les pido es que trabajen sus personajes, trabajen sus historias y eso, revisémoslo. Yo creo que lo que les decía, para mí es muy importante el taller porque una cabeza piensa digo, varias cabezas piensan mejor que una. Entonces, en la discusión, en el diálogo, vamos aprendiendo todos. ¿Hay alguna otra pregunta antes de terminar? Mm, Solamente pedirte de favor que le leas a mi guión Sí, para sí, poder sí. desasnarme de muchas cosas. Sí, no, no te preocupes, no te preocupes. Ya, Lo gracias, voy a Carlos. terminar. Bien, Ok, gracias y una buena noche con todos. Nos hasta vemos mañana a mañana. las 6. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.